Vamos a realizar un ejercicio con arreglos unidimensionales, también llamados vectores. El planteamiento es el siguiente. Una tienda almacena diariamente los datos de nombre del vendedor y el importe total de sus ventas del día en dos vectores paralelos. Se requiere un programa, en este caso vamos a realizar un diagrama de flujo, que muestre el nombre del vendedor con mayor importe de ventas, el monto correspondiente, es decir, ese importe de ventas, y el porcentaje que se presenta del total. Entonces, vamos a tener, según este planteamiento, dos vectores. Un vector que va a contener solamente los nombres y otro vector que va a contener el total de ventas del día de ese vendedor. Entonces, en nuestro análisis diríamos que lo que tenemos es algo así. Tenemos en este caso, esto tendrá que volverse un vector, esto también, pero básicamente la estructura es que tenemos nombres y los importes de las ventas acá. Todos estos nombres van a estar en un vector y todos los importes van a estar en otro vector. Vamos a llamarle al primero que sea el vector nombres y el otro que sea el vector ventas. Entonces el procedimiento consiste en ir recorriendo el vector desde el principio hasta el final, buscando el elemento mayor, que es el que representa la mayor cantidad de ventas. Una vez que lo encontremos, en este caso sería este, determinaremos el índice, en qué posición está. En este caso en la posición 6. Y cuando sepamos eso, entonces también podremos ir al vector de nombres y tomar el elemento en la posición 6, que sería este. Y mostraríamos entonces el nombre de Pedro, el importe, y adicionalmente tenemos que mostrar el total de las ventas y el porcentaje de la venta de Pedro. Es decir, diremos qué porcentaje es 3.910, que es el importe mayor, respecto al total de las ventas, que es 21.950. Para eso usamos una regla de 3, y en la regla de 3 nos va a decir que dividamos esto entre esto y multiplicado por 100 nos va a dar el porcentaje que representa del total. Ese es el algoritmo que vamos a hacer. Al hacer el análisis, entonces tendremos que enfocarnos en la entrada, procesamiento y salida. En la entrada necesitamos primero conocer la cantidad de vendedores. Y luego necesitamos conocer nombres y ventas de cada vendedor. En la parte del procesamiento, lo que necesitamos es recorrer el vector el de ventas, porque estamos buscando o tenemos que buscar el importe mayor que esté registrado en ese vector. Al recorrer el vector de ventas tenemos que ir sumando para hallar el total. Y tenemos que ir buscando el mayor. En la parte de salida, entonces tenemos que presentar
el nombre del vendedor, sus ventas, el total de ventas de todos los vendedores y el porcentaje que representa el porcentaje del total que representa la venta mayor. Ese es entonces el análisis con el cual ya podemos proceder a realizar el diagrama de flujo. En la entrada necesitamos, en principio, la cantidad de vendedores que nos va a servir para dimensionar los dos vectores. Luego tenemos que meter los datos a los dos vectores. Los datos son los nombres en uno y las ventas en el otro. En el procesamiento va a haber simplemente un recorrido. Ese recorrido es sumando y buscando además el mayor. Cuando obtengamos eso, entonces mostraremos el nombre del vendedor, las ventas que tiene, el importe de las ventas que tiene, la sumatoria de todas las ventas y después el porcentaje de las ventas del vendedor con mayor porcentaje de ventas. Y ahora procedemos a hacer el diagrama de flujo. Necesitamos el dato acerca de la cantidad de vendedores, que también es la cantidad de elementos que va a tener el vector de nombres y también el vector de ventas. Ahí está la declaración de ambos vectores. Ahora procedemos a hacer la entrada de datos hacia los vectores. Tenemos que pedir el dato del nombre y de la cantidad de ventas para cada elemento. Cuando hemos terminado de introducir los datos acerca de los nombres de los vendedores y las correspondientes ventas del día, entonces ya podemos proceder a buscar la posición de la mayor venta. También tenemos que sumar el total de las ventas y luego ya podemos empezar a mostrar la información. Entonces lo que corresponde acá es buscar la posición del mayor. Y para eso vamos a utilizar una llamada a un procedimiento. El procedimiento se va a llamar busca mayor. Va a devolver la posición de la cantidad mayor que encuentre en el vector de ventas. Como parámetros vamos a pasar la cantidad de elementos y el vector en el que tiene que hacer la búsqueda. También vamos a hacer una llamada a un procedimiento que realice la suma de todos los importes contenidos en el vector de ventas. El procedimiento se va a llamar suma ventas. Igual que antes, le vamos a enviar un parámetro relacionado a la cantidad de elementos y el propio vector. Con esa información tenemos todo lo que necesitamos y podemos proceder a mostrar lo que nos pide el planteamiento. El planteamiento nos pide el nombre, del vendedor que ha tenido la mayor cantidad de ventas, que está en la
posición identificada por la variable pos. Ese es el nombre y ahora sacamos el importe de ventas. También tenemos que mostrar el total de las ventas. Podemos hacer eso acá. Vamos a colocar un rótulo. Para que diga total y luego que se muestre la suma que nos ha devuelto la función suma ventas. También tenemos que mostrar el porcentaje que representa las ventas de ese vendedor respecto al importe total vendido. Entonces otra vez vamos a colocar un símbolo para salida de datos y diríamos que el total es ese importe de ventas dividido entre la suma, el total de ventas, y todo eso multiplicado por 100 es el porcentaje. Antes de eso, tal vez un rótulo que diga porcentaje. El rótulo dice porcentaje y luego hay un cálculo que es la cantidad de ventas de ese vendedor dividido entre la suma multiplicado por 100, lo que nos va a dar el porcentaje que se representa del total. Es el diagrama de flujo y tiene pero dos llamadas a procedimientos, a funciones, en este caso la función busca mayor, la función suma ventas. Entonces eso también hay que crear. La función se llama busca mayor. Tiene un parámetro que es la cantidad de elementos, que lo vamos a llamar n acá, y el vector que lo vamos a llamar b. Vamos a hacer una variable que se llame my de mayor, que la inicializamos en 0. También vamos a necesitar una variable para que registre la posición que estamos verificando en determinado momento. Puede empezar en cualquier valor. Ahora empezamos a iterar a través de los elementos del vector. Y en cada elemento tenemos que verificar si es mayor al que hasta ese momento consideramos mayor. Entonces verificamos eso. Si el elemento actual, b sub i, es mayor al valor que tenemos en la variable my de mayor. Si se diera el caso de que es mayor, entonces registramos eso en la misma variable mayor. Además, también registramos en qué posición estamos actualmente. Acá entonces la condición dice que si el elemento que se está procesando en un momento es mayor al que hasta ese momento era el mayor, entonces registramos que el mayor ahora es ese elemento. También guardamos la posición en la cual estamos encontrando un nuevo mayor. Al final de este bucle entonces nos vamos a quedar con el elemento mayor de todo el vector.
y ese elemento es el que tenemos que retornar al programa principal. Es decir, la posición en la que hemos encontrado ese elemento mayor. Entonces, este procedimiento ya está, esta función ya está. Ahora vamos a hacer la función para sumar las ventas. Igual le pasamos dos parámetros, que es el tamaño del vector y el vector mismo, que en este caso vamos a recibir en la variable b. Como tenemos que sumar, entonces vamos a necesitar un sumador que lo inicializamos en 0. Un bucle for para recorrer el vector. Dentro de este vector, dentro de este bucle, solamente tenemos que ir acumulando el valor contenido en cada posición del vector, que en este caso, que en este procedimiento se llama b. Y retornamos esa suma. Con lo cual tenemos la entrada de datos, el procesamiento que realizamos en dos funciones, busca mayor y suma ventas. Este es el procedimiento busca mayor y este es el procedimiento de suma ventas. Ambos retornan algunos valores. Este retorna la posición en la que se ha encontrado el mayor y luego se muestra el nombre en esa posición y la cantidad de ventas de esa posición. También la suma total de las ventas y el porcentaje que representa estas ventas mostradas acá.